Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Estructura Administrativa, Peligros en el Sector Construcción. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico encontrarnos hoy, lunes, empezando mañana con esta comunidad tan interesante. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Hoy en nuestra segunda estación de esta ruta tan increíble que es Peligro Sector Construcción. Saben que siempre, ya en estos 20 años que llevamos trabajando, nuestro fuerte ha sido construcción. Entonces, es una de las comunidades que más me apasiona. Entonces, vamos hoy a dar unos tips muy interesantes, cómo podemos administrar toda esta magnitud de todo lo que tenemos que hacer en peligro sector construcción, no sin antes pues irnos con el sondeo inicial a ver cómo nos va el día de hoy, qué tan preparados estamos para este taller y pues ver cómo nos va al final. Entonces te dejo con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces, como bien lo dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿quién determina la competencia de un responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra? A. Manual de funciones de la empresa. B. Marco legal en seguridad y salud en el trabajo. C. Pliego de condiciones. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Manual de funciones de la empresa, un 16%. B. Marco legal en seguridad y salud en el trabajo, un 82%. C. Pliego de condiciones, un 2%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. En el riesgo, ¿qué puedo controlar? A. La probabilidad. B. La consecuencia. C. El peligro. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. La probabilidad, un 38% de respuesta. B. La consecuencia, un 11%. C. El peligro, un 51%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Quién responde jurídicamente por documentos, registros subestándar incompletos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? A. Gerente. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C, A y B son correctas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, gerente, un 2%. B, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 23%. C, A y B son correctas, un 75% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Gabriel Schneider está muy saludable. Muchísimas gracias por tus buenos días. Recuerden que estamos interactuando en vivo, que ustedes pueden hacer sus comentarios y sus aportes en el chat de preguntas, entonces los voy a estar leyendo. Siempre es importante que nos digan de qué ciudad nos acompañan, pues para que podamos de alguna manera también hacer ese sondeo de qué ciudades nos acompañan. Eduardo Alfonso, buenos días, reporto asistencia de Grupo de Derechos Humanos de DESAN. Ok, buenos días, Eduardo, qué rico saludarte, qué rico saludarlos a todos. Ya tenemos 95 asistentes, 96, entonces una bienvenida a todos ustedes y vamos a arrancar porque este tema viene con, acuérdense que esto es una ruta, entonces la ruta anterior era la estructura legal de la parte de peligro sector construcción, que la traje a colación y les puse la información acá para aquellos que no estuvieron en la conferencia pasada, la puedan tener de pronto también en esta conferencia, pero no la vamos a detallar porque pues ya la vimos y pueden encontrar esa información en Posipedia. Nuestra frase característica, ya lo saben, ver más allá de lo evidente, porque hoy vamos a hacer un taller con un video que hemos trabajado en nuestras comunidades. Como ustedes ya han visto, nosotros tenemos 3 comunidades, alturas, tareas de alto riesgo y peligro sector construcción. Entonces, de alguna manera, el video lo enfocamos en las 3 comunidades para verlo desde enfoques diferentes, valga la redundancia. En ese orden de ideas, hoy vamos a identificar, evaluar y analizar bajo la estructura administrativa que nos exige la normatividad. Tenemos un marco legal que cumplir y cómo administramos todo ese marco legal de todo lo que tenemos que hacer, inspecciones, permisos de trabajo, documentación, que el CISO cumpla, que el SST. Mira que hacíamos 3 preguntas interesantes y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con los peligros? Eso está más enfocado a sistema de gestión. Pues recordemos que nuestro marco legal, que es el decreto 1072, que es el que tenemos que identificar desde la estructura pasada que vimos en la conferencia, es el que nos da cuál es el marco que tenemos que de alguna manera administrar y por eso es importante tener claridad de esa estructura legal sobre la cual vamos a administrar o sobre la cual vamos a ejecutar nuestro sistema y nuestros peligros en el sector como tal. Y adicional a eso, pues evaluar qué tanto estamos controlando nosotros toda esa estructura legal para el cumplimiento y analizar qué tengo que hacer para poder cumplir con ese marco legal. Porque pues en últimas, a nosotros se nos obliga desde el marco legal a cumplirse, ¿cierto? A cumplir ese marco legal. Y si yo no tengo una administración clara, pues puede que muchas cosas se me escapen ahí y es donde empezamos a tener las fallas y empezamos a decir, es que tiene examen médico para entrar a trabajar, pero es que el examen médico está vencido. Pero, ¿qué me dice la resolución 2346 sobre la periodicidad de los exámenes médicos? ¿Quién define ese vencimiento? ¿Lo defino yo? ¿Lo define la norma? Ah, es que mi sistema de gestión está administrado por un técnico, por un tecnólogo, por un profesional, por un especialista. Ok, la norma me da un parámetro de acuerdo a lo que dice la 0312, la resolución 0312, en cuanto al perfil que debe tener a nivel de educación, formación, perdón, educación, formación, experiencia que debe tener esa persona, que era una de las preguntas que hacíamos. Pero la competencia, que es ahí donde tenemos la confusión, no la define el marco legal. La competencia la defino yo en mi manual de funciones y ya les voy a explicar por qué. Entonces, el marco legal me da cuál es el perfil de esa persona, claro que sí, pero la competencia la tengo que definir yo dentro de mi estructura administrativa, de mi manual de funciones. Entonces, ese tipo de criterios para poder estructurar esa administración lo tengo que tener muy claro y es lo que vamos a tratar de hacer en estos 50 minutos. El tiempo es muy corto para todo lo que tenemos que hacer, pero pues por eso tenemos varias rutas donde vamos a ir aclarando dudas e inquietudes. Es importante que cuando nos hagan las inquietudes, ingeniero Julio, buenos días, qué rico que nos acompañe porque aquí hay una duda que salió de una conferencia anterior y que vamos a aclararla, entonces qué bueno que esté para que o me dé palo como siempre o me refuerce como siempre también nos apoya el ingeniero Julio Ricardo. Qué bueno que nuestros expertos de positiva siempre nos apoyemos y estamos en las conferencias de los compañeros, entonces qué chévere. Jorge Iván Ramos, buenos días, también muy rico saludarte. Rubiela también desde Bucaramanga de la UIS, qué chévere. Un saludo para mis coterráneos santandereanos, soy santandereana, entonces ayer, creo que fue ayer, antier fue el día de la santandereanidad, entonces felicidades. Rosario del Pilar, buenos días desde Popayán, bueno, un saludo para la gente de Popayán. Esmeralda Lemus también nos saluda desde Popayán, qué rico saludarlos a todos desde tantas partes del país.
Daniela Alejandra de Bucarmeval, reporto mi asistencia al webinar. Buenos días, Daniela, qué rico saludar. Entonces, vamos a tratar de definir los criterios prácticos que a veces nadie nos dice cómo hacer con tanta información, entonces vamos a tratar de enfocarlo hoy en una estructura. Y esa estructura más sencilla es una matriz. Entonces, vamos a estructurarlo bajo ese lineamiento. Entonces, vamos a más preámbulos a arrancar porque tenemos mucho tema y hay un taller muy interesante que hacer. Entonces, vamos con la estructura administrativa en peligros. Vamos a recordar algo interesante que vimos cuando estábamos en las otras comunidades porque muchas veces se nos confunden y entonces, bueno, entonces tengo que evaluar peligros, pero me hablan de las actividades de alto riesgo y de las tareas de alto riesgo y que las tareas críticas, etcétera. Entonces recuerden algo interesante que traemos de otra comunidad para que también lo tengamos en cuenta en esta comunidad. Tenemos de alguna manera 4 estructuras dentro de todo este sistema de peligros que nosotros tenemos que manejar y son las tareas de alto riesgo, que son aquellas que no tienen una norma definida en Colombia, pero que son asociadas a la muerte, como alturas, confinados, eléctricos, químicos y trabajo en caliente. Las tareas críticas son aquellas que tienen una estructura definida por la NTC 4116 y son las que están asociadas a la probabilidad consecuencia, pero tienen un criterio diferente a las de la GTC 45, por decirlo así, que es la repetitividad, y que se suman los criterios y no se multiplican, como en la GTC 45, que es cuando vamos a hablar de riesgos por tarea, que la GTC 45 sí multiplica los criterios de probabilidad por consecuencia, porque es exponencial esa condición de riesgo. Y era ahí cuando hacíamos la pregunta de que si qué es lo que yo controlo en el riesgo, que si la probabilidad o el peligro. Recordemos en esta comunidad algo interesante. Cuando yo tengo un peligro, si nosotros recordamos aquellas terminologías, peligro, ¿qué es? Peligro es la fuente, ¿cierto? De aquella fuente, que probabilidad, la fuente que me pueda llegar a generar una lesión, una enfermedad, En ese orden de ideas, si yo me voy a la estructura jerárquica de eliminación, sustitución, control de ingeniería, que me habla la de 1072, el peligro no se controla, el peligro se elimina. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Yo tengo que hacer trabajo en alturas, ¿sí? Tengo que cambiar esta bombilla aquí en mi estudio y la tengo que cambiar. Si yo hago el peligro, ¿cuál sería en ese caso? Trabajo en alturas, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? La caída. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo controlar el peligro, no porque el peligro está asociado a esa tarea de trabajo en alturas que yo tengo que hacer. Entonces, ¿yo qué es lo que podría hacer? Un dispositivo, digamos, que me permita a mí, desde acá, bajar como, no sé, como una extensión, un brazo extensible, que me baje la lámpara, ¿sí? Yo acá le cambio el bombillo y la vuelvo a subir y la chazo, la engancho en la zona de arriba. Ahí hice una eliminación. Entonces recuerden siempre que el peligro no se controla, el peligro se elimina. En un riesgo lo que tú controlas siempre es la probabilidad porque la consecuencia es muy difícil controlarla. Volvamos al ejercicio, miremos la fotografía del señor que está ahí, que se resbala con un piso húmedo y se cae. ¿Qué controlo yo ahí? La probabilidad. Pues obviamente señalizo, no dejo que el piso esté húmedo, lo trapeo, pongo señalización, delimitación, capacitaciones, bueno, todo lo que esté asociado a esa condición locativa que tengo ahí. Pero la consecuencia no la puedo controlar. ¿Por qué? Porque yo no sé si el señor tenga alguna lesión preexistente en la cadera, si él se cae sentado, si cae de espaldas, si en la caída él se da un golpe en la cabeza y genera un rebote, si él cae, pone primero la mano, se fractura la muñeca, ¿ven? Entonces, la consecuencia es muy difícil porque depende de la condición orgánica de la persona, la tipología del cuerpo, si es de un peso mayor, si es de un peso menor, si es alto, si es bajo, de la fisionomía de la persona, de la ergonomía de la persona. Entonces, depende de muchos factores, ¿sí? De los cuales pueden llegar a generar la lesión en esa caída. Entonces, la consecuencia es muy difícil controlarla. Lo que yo sí puedo controlar es la probabilidad a través de los controles en fuente, medio y trabajador que nos da la estructura de la GTC 45. Entonces, recordemos que esa pregunta, siempre que hablemos de controles, yo me enfoco en la probabilidad porque al controlar la probabilidad, obviamente, estoy disminuyendo esa condición de riesgo o ese nivel de riesgo que me pueda dar. Y están también las actividades de alto riesgo que están reglamentadas. Muy bien, ingeniero Julio. Ya me está aquí diciendo, no pasa nada, ingeniero, si no estás de acuerdo, puedes hacer tus aportes, pero después lo hablamos, entonces no pasa nada.
Mire que siempre es interesante estos chats en vivo porque hay personas que pueden hacer sus aportes. Digamos que recuerden que lo que nosotros como expertos damos acá es nuestros criterios y nuestros puntos de vista desde nuestra experiencia y del desarrollo que hemos tenido en nuestros trabajos. Si alguna persona tiene un criterio diferente, claro, bienvenida sea la discusión y el debate porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Quien tiene la verdad absoluta de alguna manera es cuando hay un marco normativo, ¿cierto? Y no hay un marco normativo que me diga es que el peligro se elimina, es que el peligro se controla, es que la probabilidad se elimina, se controla, ¿cierto? Esto se ha desarrollado a través del criterio de la interpretación de la guía técnica colombiana, que es la GTC 45. Entonces, digamos que desde la estructura de la experiencia uno hace eliminación del peligro como tal, pero si hay alguna persona, como en este caso el ingeniero Julio, que es otro experto, que pues ustedes saben que fue mi profesor de la universidad, me dice, no estoy de acuerdo en algunos temas, lo discutimos después. Ok, bienvenido sea, porque de alguna manera u otra, eso es lo importante de estas conferencias, desarrollar ese criterio en cada uno de ustedes. Nosotros acá simplemente damos las herramientas para que ustedes den los criterios, entonces básicamente es importante también esa discusión. Entonces, muchas gracias, Julito, por el aporte. Me dice Esmeralda, no entendí, doctora, el peligro se elimina. Ya ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. De pronto acá no he sido muy clara porque estamos hablándolo sí en el ejercicio. Ya lo miramos en el ejercicio y tal vez ahí también le pueda aclarar un poquito a los que tienen esa duda. ¿Listo? En ese orden de ideas, cuando a mí me dicen que yo tengo que hacer una identificación de peligros en el sector construcción, una evaluación de riesgos en el sector construcción y estar en unos controles en el sector construcción, de esa identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, yo tengo que identificar además estas condiciones que me están dando. Mis tareas de alto riesgo, mis tareas críticas y mis actividades de alto riesgo dentro de esa misma estructura. ¿Por qué? Porque es una recomendación en las dos primeras. En las actividades de alto riesgo sí es por norma, porque el decreto 1072 sí nos dice que se deben identificar las actividades de alto riesgo que están asociadas obviamente a enfermedades laborales y que están asociadas a un régimen especial de pensiones y todo este tema que ustedes ya conocen del decreto 2090. Entonces, básicamente la estructura estaría definida por este criterio. Vamos a enfocarnos hoy en este marco legal que les mencioné que teníamos de la conferencia pasada. No lo vamos a desglosar ahorita porque eso ya lo vimos, es solamente para que lo tengan en el radar cuando quieran consultarlo en Posipedia. Entonces, de alguna manera vamos a enfocarnos en esta estructura del decreto 1072 en las obligaciones de los empleadores, que es el artículo 22468. Vamos a enfocarnos ahí para hacer nuestro taller y nuestro ejercicio. Entonces, esta información se las dejo como consulta porque ya la vimos en la conferencia pasada. Entonces, a mí el decreto de 72 como empleador me obliga, ¿sí? Como empresa, en el caso de peligros del sector construcción, me obliga a identificar peligros, a tener una metodología, a evaluar los riesgos y a establecer unos controles. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aquí les dejo toda esta información que teníamos de la conferencia pasada para que se... No sé qué pasó, se me bloqueó el computador. Perfecto, entonces sigamos. Entonces, en ese orden de ideas, después de toda la estructura administrativa, legal que les habíamos mostrado o que estaba en la otra conferencia y que traemos a colación para que ustedes la tengan ahí como un resumen, vámonos a lo que nos enfoca en esta conferencia, que son peligros y riesgos del sector construcción. Como nosotros en la conferencia pasada habíamos hablado de cuáles eran las metodologías que teníamos, etcétera, pues como les digo, queda esa información en la conferencia de Posipedia de estructura legal. Hoy nos vamos a enfocar en la GTC 45, que es con la que de alguna manera u otra todos trabajan, todas las ARLs trabajan, la mayoría de empresas o sectores de construcción trabajan, en algunos sectores como petróleos o químicos trabajan con otras metodologías, pero nos vamos a enfocar en el global del sector construcción, que es el que utilizamos todos en ese sector, que es GTC 45. Entonces, bajo esa estructura, ¿a mí qué me pide la GTC 45? Determina el nivel de deficiencia, determina el nivel de exposición y de ahí sale tu probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? De esa consecuencia, pues obviamente multiplicas por la probabilidad y determinamos el nivel de riesgo y lo clasificamos. Es así de sencillo. Claro que cuando nos enfrentamos a esta sábana, ¿sí? Proceso, zona, lugar, peligro, clasificación, uno dice, oh, qué cosa tan grande lo que tengo que llenar. Pero si solamente nos enfocamos en los peligros, descuidamos la administración total de lo que implica una matriz de peligros. ¿Cómo así, Erika? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Más matrices? ¿Cuál es la recomendación?
desde esta estructura que nosotros podemos como expertos hacer una agremiación o una agrupación de tantas matrices. Resulta que nosotros tenemos una estructura inicial que sería la matriz legal. Luego viene la matriz de peligros y luego viene una matriz, por decirlo así, que es el tema presupuestal, ¿cierto? Son tres estructuras documentales que se tienen que controlar y supervisar porque es como la matriz legal viene siendo como el cerebro del sistema de gestión. La matriz de peligros viene siendo como nuestra columna vertebral y ese sistema, digamos, como musculoesquelético de todo este tema. Y la parte del presupuesto, pues viene siendo como todo el tema del sistema cardiovascular, porque es el que de alguna manera financia toda esa estructura que veíamos ahorita. Entonces, de alguna manera u otra, la una no puede estar sin la otra porque no funcionaría la estructura que estábamos mencionando. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación? Tenemos una matriz de peligros, ¿cierto? Que es lo que nosotros, en este caso, nos acogería en esta conferencia. Pero esa matriz de peligros tiene que estar asociada a una matriz legal, porque pues de alguna manera u otra yo tengo que cumplir con una estructura legal que fue la conferencia pasada y hoy tengo que administrar mis riesgos, mis peligros. Ok, y adicional a eso también tengo que validar que esa administración me genera unos costos. Toda administración tiene que tener un PIG. Un plan de pérdidas y ganancias o un plan, digamos, como financiero de lo que me puede representar a mí, cómo puedo moverme financieramente o estructuralmente para saber cuánto me cuesta a mí todo este tema del sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo. Y adicional a eso, cuánto me cuestan todos los controles de los que estábamos hablando, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. De pronto en la estructura anterior que les hablaba de que el peligro se eliminaba y que de pronto me decían no entendí muy bien, vamos a hacerlo con este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la propuesta de esta experta en esta comunidad? No es una obligación, es una propuesta para que ustedes tengan un control administrativo del panorama integral de lo que representa la parte legal, de lo que es el decreto, la estructura del 1072 en este caso, la 2346, la 1072, de todo lo que tiene que ver que la resolución 1401, es decir, todo ese marco legal que ustedes tienen que tener, la matriz de peligros que también es un requisito legal, el plan de trabajo que también es un requisito legal, el presupuesto que es un requisito legal y miren que hay algo interesante que es el monitoreo, evaluación y control, porque también la ley le pide a usted que demuestre que está haciendo, acuérdense el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. Y sobre eso, pues, ¿cuáles son las acciones de mejora que tú vas a proponer? Entonces, traté de resumirles todo eso en un ejercicio en Excel. Entonces, vamos a ver un video que ya lo hemos visto en otras comunidades y vamos a ver de este video cómo vamos a estructurar esta matriz legal en dos escenarios. En el escenario real del cargo, de lo que implica el cargo, y en el escenario real del hallazgo que encontramos. Y este video lo hicimos junto con el ingeniero que me acompañó justamente ese día a la inspección de ese centro de trabajo. Entonces, venga, yo le bajo el volumen porque siempre salgo por ahí con alguna... Listo, entonces vamos a ver el video. ¿Me confirman, por favor? Están viendo el video en este momento, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pasó? Está loco hoy mi compu. Debe ser porque es lunes. Este es el café más importante porque es el café del lunes. Entonces vamos otra vez con el video. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá muy sencillo. Vamos a hacer una recapitulación, un análisis de lo que vamos a evaluar en el taller que vamos a hacer. Este señor es un conductor de volqueta, ¿sí? Los voy a escuchar, perdón, los voy a leer acá en el chat. Entonces, yo tengo un conductor de volqueta. Este conductor de volqueta, yo lo contrato ¿para qué? Para que él haga un cargue y un descargue de RCD, en este caso, escombros, para los que no manejan el tema ambiental. Entonces, el señor debe conducir esa volqueta. Si se dan cuenta, atrás hay una retroexcavadora, está haciendo la excavación. Y en la excavación, él tiene una cercanía o un contacto casi directo con las redes de media tensión que están ahí en la entrada de la obra. Cuando hace contacto o empieza a tener ese contacto tan cercano, ¿sí? En la inspección nosotros le decimos al contratista de excavación y movimiento de tierras, oiga, fulano de tal, mire que van a tener ahí, el conductor estaba dentro de la volqueta, obviamente. Oiga, pilas que tienen ahí un riesgo de contacto y puede tener ahí una condición eléctrica gravísima y podemos tener acá una fatalidad y afectar todo el sector, obviamente, por luz. El contratista, ya mismo ingeniera, le soluciono. Oiga, arregle ahí.
Entonces, ¿qué hace el conductor? Pues él se baja y él lo que hace es tratar de amarrar las cuerdas como para que no descuelguen tanto y que así la retro no toque las cuerdas. Se baja de su volco, ¿sí? Normal, porque a él le dieron una orden, ¿sí? Y vuelve y se baja a tomar su cargo, su actividad de conductor normal. Entonces, en ese orden de ideas vamos a identificar, evaluar y analizar bajo esta estructura. Entonces, si yo me voy en este momento a nuestra matriz, entonces vamos a hacer el ejercicio. Si yo miro aquí el decreto 1072, ¿qué me dice el decreto 1072? Entonces, recuerden la recomendación. Primero empezamos por la matriz legal. Entonces yo armo mi matriz legal y digo, bueno, el decreto 1072 del 2015, las obligaciones del empleador, el artículo 22468, adoptar disposiciones para la evaluación de peligros. Entonces vamos a enfocarnos en que vamos a hacer la identificación de peligros, o sea, vamos a enfocarnos solamente en esa obligación, pues porque no nos da para hacer todo el ejercicio por el tiempo, ¿listo? ¿Dónde la podemos consultar? En la página del ministerio. Entonces miren que aquí ya tengo la estructura de mi matriz legal, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué hago? Amarro a esa matriz legal mi matriz de peligros y empiezo con la GTC 45. ¿Cuál es el proceso? En este caso, excavación. ¿Cuál es la zona? Bogotá Centro, obra XXX. ¿Cuál es la actividad? Transporte de materiales y RCD, porque para eso se contrató a este contratista, ¿ok? Hay otra actividad, obviamente, que es la propia excavación como tal, pero estamos analizando es la condición de riesgo del trabajador que estaba ahí haciendo esa actividad. No en este momento estamos evaluando la excavación con el brazo hacia las cuerdas. Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo hago el antes, vamos a asumir que yo estoy evaluando el riesgo del conductor de volqueta, que es aquí donde entra la administración objetiva del peligro en el sector construcción. Vamos a suponer que nosotros no hemos visto este video. Vamos a imaginarnos solo el trabajador en su volqueta ahí adentro, sentado en su carro, esperando que le hagan el cargue de RCD. Cuando yo asocio la tarea a lo que yo conozco, pues básicamente ¿yo qué hago? Vamos a hacer cargue RCD, una actividad rutinaria, y vamos a asociarlos a los peligros que me da la GTC 45. Entonces, ¿cuáles son los peligros que puede tener un conductor de volqueta? Accidentes de tránsito, temas de riesgo público, mecánico, porque bajándose de la volqueta. Estoy hablando del trabajador en la cabina, no se imaginen el volco. Trabajando en la cabina, ¿cierto? Se puede golpear al caerse ahí al golpearse con la cabina, biomecánico por la postura, la vibración del carro, bueno, todos los peligros que podamos asociar a conducir un vehículo, ¿cierto? Entonces, yo cuando hago mi matriz de peligro me enfoco en esos peligros que yo evidencio. Entonces, yo le digo biomecánico, vamos a enfocarnos en uno solo, espasmos, lesiones musculares. ¿Por qué? Por la postura. Vamos a enfocarnos en postura, porque obviamente la matriz tiene que, luego vibración, luego no sé qué, bueno, mecánico, todos, pero vamos a enfocarnos en uno solo porque el ejercicio no nos da. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo digo que en el control que tiene el trabajador ahorita tengo en la fuente, bueno, le pusieron un cojín, en el medio no hay y en el trabajador pausas activas. O sea, que el trabajador cuando llega a cargar, mientras a él le cargan, él se baja de la volqueta y al frente hay una tienda donde ellos toman tintico. Entonces vamos a hacer que él hace un cambio de postura. Entonces, mientras a él le cargan, él se baja, toma tinto, charla con sus compañeros y ahí estamos hablando de una pausa activa, por decirlo así. ¿Ok? Hago la evaluación de mis riesgos como tal, me da, bueno, que muy alto, que es deficiencia, exposición, me da grave, digamos, por todo el ejercicio que tenemos en la evaluación de riesgo, y a mí me da no aceptable, ¿ok? ¿Cuántos números de expuestos hay? 10, porque son 10 conductores de volquetas. Y las peores consecuencias, alteraciones cervicales, trastornos en la zona lumbar, alteraciones del sistema circulatorio, bla, bla, bla. Requisito legal asociado, entonces busco asociado a esa condición biomecánica si hay un requisito legal específico asociado, porque ya lo estoy evaluando en mi matriz de peligros 1072 y identificación de peligros.
supongamos, bueno, no me las sé todas en temas de la parte biomecánica, pero si hay algún fisio o alguna persona que me pueda decir, sí, hay una norma que se llama tal y dice que uno debe tener control de riesgos para evitar lesiones osteomusculares, me la dice y la metemos acá. Pero digamos que haya una norma específica que diga, sí, control de riesgo biomecánico para lesiones cervicales, pues la ponemos, pero si no hay un requisito específico, así como lo hay, por ejemplo, la 2346 para hacer exámenes médicos, pues digamos que lo que colocamos es no, o colocamos el requisito legal asociado. Listo. Y nos vamos con, aquí viene el proceso de la pregunta que me hacían, de la eliminación. Entonces, ¿cuál es el peligro biomecánico? ¿Cuál es la fuente de ese peligro? La postura. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué controlaría ahí? Yo puedo controlar el carro como tal, la posición del diseño. Estamos hablando de la volqueta como la vieron, tal como está. Para eliminar esta postura que él tiene que transcurrir desde el centro de Bogotá hasta la zona de, vamos a suponer que va hasta la zona sur de Boyacá, donde queda todas estas sitios de disposición final, para no mencionar nombres, en toda esta zona sur de la Boyacá al sur, ¿sí? ¿Cuánto se puede tardar él con los monumentales trancones que tenemos en nuestra ciudad de Bogotá? Estamos hablando más o menos de 2 horas de recorrido, ¿sí? Supongamos que son en estas horas pico, son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Vamos a hacer el ejercicio. Estamos hablando de que un conductor pasa en ese carro 4 horas y él trabaja 8 horas, o sea, hace 2 viajes, para él es toda la jornada en ese ejercicio. Entonces, ahí es donde yo les decía, cuando yo asocio el peligro biomecánico a la postura, yo no lo puedo eliminar porque esa es su tarea, ese es su trabajo, él tiene que ser conductor, yo no lo puedo eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peligro hace parte de su tarea. Entonces, lo que yo hago es hacer un control sobre ¿qué? Sobre estas condiciones que tengo acá. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, Entonces, eliminación, no puedo eliminar esa postura porque él tiene que conducir, porque así se desarrolla su tarea. A eso era lo que me refería ahorita cuando hablaba de que el peligro lo elimino, no lo puedo controlar en esta situación específica o en estas condiciones, o por lo general el peligro, como es la fuente, no lo puedo controlar, lo que tendría que hacer es eliminarlo como tal. Yo lo que controlo es la probabilidad, a eso era que me refería. Entonces, sustitución, yo le puedo cambiar la silla, yo puedo cambiar ese vehículo por otro vehículo. Pues en este caso no, porque esa es la tarea que él desarrolla, conductor de volqueta para transporte RCD. Entonces ahí lo que puedo hacer es unos controles de ingeniería, de pronto para el diseño de la silla, que tengo unos amortiguadores. Gracias por el comentario del aporte. Eso es lo que yo tengo que realizar, es unos controles al puesto de trabajo, a la fuente como tal, porque yo no puedo eliminar ese puesto de trabajo porque así él desarrolla la tarea. A eso era que me refería con la eliminación. Diferente en el caso que vamos a valorar ahorita en la parte de ya cuando alturas y en la parte eléctrica. Listo, los controles administrativos, EPP, listo. Ya hice mis controles. Ahora, a esos controles le pongo el plan de trabajo. Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el control que voy a hacer? Control de ingeniería. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Amortiguación de silla estoy aquí inventándome, no soy la más experta en la parte de ergonomía, pero vamos a suponer que es un tema como de amortiguación de silla para que la postura sea un poco más agradable. ¿Sí? Entonces, adecuación de silla para absorber, no sé, el impacto de la postura por circulación en vías de Bogotá. Me estoy inventando. ¿Listo? Entonces ahí hice un control de ingeniería, ¿ok? Ahora voy a hacer un control administrativo. Entonces, en el control administrativo voy a hacer que entonces si el trancón, me estoy inventando. Esto me queda un requisito legal asociado, perdón, esto va aquí. Acá, listo, estoy acá, perfecto. Ahora, un control administrativo, vamos a hacer un ejercicio. Si el trancón dura 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, entonces yo lo que haría, un ejemplo, ¿sí? Es
que por cada 45 minutos, 40 minutos o hora de recorrido, pausa activa. Para que él haga un cambio en la posición. Y ese, o cambio de posición, no sé, o cambio de posición por cada hora de recorrido, digámoslo así, ¿sí? Ahí estaría asociado a un procedimiento, y podríamos, digamos, como asociarlo a que el trabajador pueda tener ese cambio de posición para que se mitigue. Listo, ya tengo aquí unos controles. Ahora, plan de trabajo. Entonces, ¿cuándo voy a hacer el cambio de la silla o la adecuación de la silla? En tal fecha. ¿Quién es el responsable? El ingeniero mecánico. ¿Cuándo se ejecutó? Y las observaciones. Listo. Ahora, el presupuesto. ¿A qué le cargo yo ese costo de ese cambio de la silla o de esa adecuación de la silla? ¿A la administración? ¿A la obra? ¿A la ARL en el caso de PIP, digamos cuando son capacitaciones y inspecciones, a la EPS de pronto si fueran temas de vacunación, temas de capacitación, a la caja si fueran temas de no sé qué, uso de la caja de compensación del gimnasio, de la fisioterapia, no sé qué, la IPS, proveedores, es decir, uno le puede asignar a todos los recursos que tenga disponible porque no todo debe salir de la administración de la empresa justamente para ahorrar un poco de dinero. Entonces vamos a suponer que se lo vamos a cargar a la administración el cambio de la silla porque eso hace parte, digamos, como de la compra de productos. Entonces, ¿cuánto puede costar ese cambio, esa adecuación de la silla? Me estoy inventando que eso puede costar 1.000.000 de pesos. ¿Listo? 1.000.000 de pesos se volvió 100.000. Listo. Ahora, ¿cuál otra actividad voy a ejecutar? Entonces, el pausa activa por cada recorrido. Entonces, ¿cuánto cuesta que esa persona no haga el recorrido? Ya no puede hacer, me estoy inventando, ya no va a poder hacer 2 viajes, sino un viaje. ¿Por qué? Porque ya va a ser 5 minutos de recorrido, perdón, 1 hora de recorrido y va a ser 10 minutos de pausa activa. ¿Me afecta los viajes? No, no me va a afectar los viajes, solo que ya no va a trabajar hasta las 4, sino hasta las 5. Entonces, ¿cuánto me vale esa hora extra? Eso también hay que cuantificarlo porque es un costo derivado de un control de seguridad en el trabajo. Entonces, vamos a suponer que esa hora extra de ese trabajador vale 25.000 pesos, ¿cierto? Más el combustible adicional que puede costar que él esté, que él haga 1 hora adicional. Entonces, son 25.000 pesos de la hora extra del trabajador, por decirlo así, ¿sí? Más cuánto puede costar ese combustible adicional. Vamos a suponer que vale, se dice, no sé, vale 5.000 pesos, ¿ok? Entonces yo ya aquí estoy diciendo que a la obra le voy a cargar 30.000 pesos porque la medida de control de la pausa activa vale 30.000 pesos. Y son 10 trabajadores, entonces van a ser 300.000 pesos. Son 10 sillas, es 1.000.000 de pesos, son 10 trabajadores, son 10 millones de pesos, por decirlo así. Entonces fíjense que así es que podemos ir haciendo esa administración efectiva, ¿cierto? Ahora, puede que no sean todas las sillas porque una volqueta sí la tiene bien, otra no. Eso dependerá de este numerito que ustedes pongan acá, el número de expuestos. Entonces, aquí el valor del presupuesto lo van a multiplicar si ustedes quieren poner precio unitario y luego aquí al final pueden poner valor total cuando multipliquen por el tema de los expuestos o los controles que tengan que hacer. Eso ya dependerá de cómo ustedes quieran manejar su presupuesto. ¿Listo? Entonces, ya ahí vamos sacando. Vamos a suponer que vamos a colocar acá, en controles administrativos, vamos a colocar capacitaciones para tal cosa. Entonces, esas capacitaciones se las vamos a cargar a la ARL. ¿Cuánto me vale a mí la hora de capacitación en la ARL? Entonces, digamos, no, en Posipedia tenemos capacitaciones que son virtuales y no tendrían ningún costo. Ok, entonces, ¿cuánto me vale la capacitación en la ARL? Me vale 0 pesos. No, que yo soy de otra ARL y esa ARL me va a dar a mí la hora, me la cobra, me estoy inventando, a 36.000 pesos. Entonces, metes esa hora de capacitación acá a 36.000 pesos. Estoy como, perdón, no sé qué pasó hoy con mi computador, pero está loco. Listo. 36.000 pesos. Ah, ahora, ¿cuánto vale la hora? Vamos a suponer que vamos a hacer una capacitación mensual. ¿Cuánto vale la hora de la nómina de los trabajadores de alguna manera participando en esa capacitación 1 hora? Entonces son 25.000 pesos más por la hora de ese trabajador, vamos a suponer, más los 25.000 pesos que vale la hora del trabajador asistiendo a una capacitación mensual. Entonces ahí ya vamos sumando y ahí nos va saliendo el presupuesto, ¿verdad? Listo, monitoreo, evaluación y control. ¿Cumplimos con la capacitación? Sí cumplimos y miramos si aceptamos o no el control. Listo.
Supongamos que no se cumplió con la pausa activa porque los trabajadores, no, es que a mí me quita mucho tiempo, que es que yo no lo voy a hacer. Entonces, justificación, los trabajadores no aceptaron. ¿Es aceptable o no aceptable? No, no es aceptable. Entonces hay que hacer un plan de acción. ¿Listo? Ahora, después de que hicieron eso, supongamos que todo se cumplió, está perfecto, hacemos una evaluación del riesgo final. Ya fue la evaluación del riesgo que nosotros hicimos de cómo estaba la situación cuando lo encontramos. Y ahora, digamos que, no sé, al mes, hacemos una evaluación de cómo nos fue con el plan de acción propuesto y todo. Ah, entonces mi medida de control sí funcionó. Digamos que esa sería la estructura ideal del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Vamos ahora sí al punto. Cuando yo me encuentro esto. Mi conductor, yo no le evalué en la matriz de peligros nada de alturas, ni nada de riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque esa tarea no está asignada a ese trabajador, pero yo me encuentro esto en una obra. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Reestructuro mi administración, organizo mi estructura administrativa, redefino qué tengo que hacer. Pues nada, ya lo identificaste, porque te estás dando cuenta que un trabajador que dentro de los peligros que tú evaluaste, mecánico, locativo, psicosocial, de tránsito, de público, ¿sí? En ninguna parte de tu matriz tú le evaluaste alturas ni... Alturas no, porque incluso el cargue y descargue lo hacen manualmente con un aparato, con una parrilla que ellos tienen ahí para hacer el cargue. Entonces, fallé yo, ¿qué falló? Pues nada, volver a hacer el ejercicio, ya lo identificaste, entonces ahí es donde entra esa administración objetiva. Volvamos al punto que les estaba mostrando. Entonces, vamos al ejercicio de eliminación de ese peligro. Entonces, aquí yo les tenía aquí en otro color, pero pues yo ya lo había adelantado un poquito para ganar tiempo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como yo ya veo que el trabajador está haciendo esa tarea, que es hacer adecuaciones eléctricas para que no haya un riesgo allá y está haciendo trabajo en alturas para esas adecuaciones eléctricas, entonces, ahí es donde yo hago la pregunta. Son dos peligros nuevos que están en esa tarea, en esa tarea que es carga y descargue de RCD. Ojo, estamos con la misma tarea. Entonces, ¿qué hago? Evalúo estos peligros nuevos que serían asociados a energía eléctrica y trabajo en alturas bajo otro esquema legal que es la 5018 y la 4272 y empiezo a hacer la evaluación. ¿O ahí yo qué tendría que hacer? Ahí entra la pregunta puntual. Entonces los escucho. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de eliminación? Entonces los escucho. Se fue la señal. Buenos días. Ingresó un poco tarde. Aparece como 2205. Por favor, corregir el año del decreto de 72. Gracias, Martín. Ya lo corrijo. Muy bien. Osmi, buenos días. Bueno. Esmeralda Lemus, no entendí lo del peligro. Se elimina. Bueno, entonces, mientras ustedes van analizando, vamos a responderle específicamente a Esmeralda y a ver si en esta vez con el ingeniero Julio ya nos podemos entender. ¿Qué es lo que yo sugiero? Y es aquí donde le digo, pues es que estos peligros no están contemplados dentro de esa tarea. Aquí es donde yo digo automáticamente, yo tengo que eliminarlos, o sea, no puedo permitir que él desarrolle la tarea de carga y descargue metiéndole unos peligros adicionales. Entonces voy a controlar el peligro en alturas, entonces le voy a dar curso de alturas, le voy a dar el examen médico de alturas y vamos a darle las 40 horas y yo no sé qué 80 horas y que el arnés y que el punto de anclaje. No, ahí es donde yo digo que la administración del peligro en sector construcción de esta tarea, que es conducir, yo tengo que hacer una eliminación, ahí no puedo hacer un control de ese peligro como tal, porque el peligro ahí no cabe, no entra, no puede ejercerse porque la tarea no demanda que él ejecute esas actividades adicionales, esas tareas adicionales. Lo que yo tengo que hacer es una eliminación de ese peligro. Por eso era que explicaba inicialmente que el peligro no se controla, el peligro se elimina cuando no tengo, digamos, como inherencia asociada a la tarea que se está ejecutando. No sé si ahora sí me haya hecho entender un poco mejor. Volvemos al video. El trabajador es conductor de volqueta. Él no tiene por qué pararse en ese volco, hacer esa tarea de trabajo en alturas e ir a hacer una conexión eléctrica, ¿sí? Así sea para hacer un control de riesgo adicional, que es que la retroexcavadora
no tenga un contacto con líneas de media tensión. Ahí es donde yo me tengo que enfocar a que a esta tarea de este trabajador, de este cargo como tal, yo elimino el peligro de trabajo en alturas, elimino el peligro de riesgo de la parte eléctrica y tengo que enfocar el control es en quién, en la operación de la torre, de la pajarita, de la retroexcavadora. ¿Por qué? Porque yo antes de hacer toda la excavación tengo que analizar cuál es el entorno que tiene, cuál es el área de movimiento, el radio de movimiento del brazo de la torre, de la excavadora, de la pajarita o de la retroexcavadora, para poder decir cuál es la distancia de seguridad según. Entonces ahí sí me meto en la matriz, en toda esta matriz que le mencionaba, cuando esté evaluando la tarea de la excavación, al excavador, al operador de la torre grúa, perdón, al operador de la excavadora es al que le tengo que hacer todo el ejercicio de cuál es el radio, ¿sí? Para que no tenga contacto con la parte eléctrica. Entonces, al operador de la torre grúa, ay, ¿por qué tengo la torre grúa en la cabeza? Perdón. Al operador de la pajarita es al que le tengo que poner este peligro, le tengo que identificar este peligro porque él sí, dentro del análisis de riesgos que yo estoy haciendo, él sí tiene el peligro eléctrico por contacto con las líneas de media tensión y ahí establezco un control. ¿Qué puedo hacer yo? No lo puedo eliminar porque las líneas están ahí y mientras yo llamo a la entidad de servicios eléctricos para que desmonte las líneas y haga todo el proceso, que sería lo ideal, ahí yo tendría que hacer una eliminación, quitar esas líneas, pedir que las pongan subterráneas, ¿cierto? Y hacer el trabajo eliminando el peligro. Esto sería lo ideal, pero pues con todo el trámite que hay acá en Colombia, que para mover una línea, una red de servicios públicos, aquí se puede demorar esos 6 meses o hasta un año, pues entonces la obra, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con esa condición de riesgo. Entonces empieza a hacer controles asociados a esa condición que tiene el operador de la pajarita, pero no el operador de la volqueta. Entonces, a eso es lo que yo me refería, que en el peligro, cuando usted lo tiene que hacer, porque así es la tarea, no lo puedes eliminar, tienes que controlar el riesgo derivado de ese peligro, como en el caso de trabajo en alturas, ¿sí? Que el trabajador, ¿cuál es el peligro? Trabajo en alturas. ¿Qué tiene que hacer el trabajo en alturas? No lo puedes eliminar, lo que tienes que hacer es controlar. Pero en el caso del conductor de la volqueta, sí tienes que eliminar el peligro porque ahí no tienes por qué ponerte a controlar un riesgo de una tarea, ¿sí? De un peligro que no está asociado a la tarea. Es un poco confuso entenderlo, pero cuando ya desarrollas el ejercicio, en este caso el taller que les estoy mostrando, se van a ir dando cuenta, y esto obviamente queda en las memorias de Posipedia, ahí es donde nos vamos dando cuenta qué me aplica y qué no, dependiendo de qué, de la norma que me dice y de la tarea que yo voy a realizar. Porque fíjense, yo estoy evaluando una tarea que se llama cargue de RCD. Yo en esta tarea no tengo por qué hacer la identificación de trabajo en alturas ni trabajo ni temas eléctricos, porque no están asociados a esa tarea, porque así no es el procedimiento, porque así no se hace, ¿ok? Diferente al operador de la pajarita, que él sí tiene la misma condición de la postura, porque él está ahí sentado en la retroexcavadora todo el día, haciendo la misma actividad, digamos que tienen también un tema biomecánico. Pero el de la retro sí tiene una condición adicional que es peligro eléctrico, porque está con una condición de distancia de seguridad, digamos, por debajo de lo que nos pide, por encima de lo que nos pide el RETI, que el RETI nos habla de 5 metros de distancia de seguridad y ese hombre está a 50 centímetros de las líneas de transmisión. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Controlar. Les pongo unos elementos aislantes, llamo a una empresa para que me haga control mientras yo hago la excavación, excavo en otra posición, excavo de atrás para adelante o excavo paralelo a las líneas, entonces no excavo así, sino que excavo así. Todas esas condiciones de control me las da la misma tarea, pero a lo que me refería, digamos como en el inicio, es existen tareas a las que a veces le encontramos peligros que no están asociados a la tarea y que se dan es por un incumplimiento del procedimiento mismo de la tarea. Entonces, en la administración de los peligros tenemos que tener muy claro cuáles son los procedimientos y para eso el procedimiento se tiene que diseñar con el trabajador para poder entender cómo es lo que él hace. Ahora, vamos a suponer que esa tarea de conducir el vehículo sí tiene el señor que hacer alturas porque él no tiene
el aparatico este de hacer el cargue y descargue del piso, y él sí tiene que hacer alturas porque él se tiene que subir a hacer el carpado de la volqueta. Perfecto, la tarea lo demanda. Ok, ya voy. Entonces, la tarea lo demanda, en ese orden de ideas, pues hago los controles porque él sí demanda alturas, pero en este caso, este procedimiento, esta tarea, no. Por lo tanto, ese peligro no tengo por qué evaluarlo porque yo ya hice una eliminación de ese peligro porque así no se hace. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, para los que tenían la duda, espero que haya sido un poco más claro y pues con el taller haya quedado un poco más resuelto el tema. Entonces, me voy con el sondeo final, ya que estamos como sobre el tiempo. Y mientras vamos en el sondeo, voy leyendo aquí sus comentarios para hacerlo dentro de los comentarios finales. Muchísimas gracias. Ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿quién determina la competencia de un responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra? A. Manual de funciones de la empresa. B. Marco legal de seguridad y salud en el trabajo. C. Pliego de condiciones. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Manual de funciones de la empresa, un 30%. B. Marco legal de seguridad y salud en el trabajo, un 67%. C. Pliego de condiciones, un 4%. Ingeniera Erika, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, recuerden que el marco legal define de alguna manera el perfil de la persona, ¿sí? Que si te licencia, que si no licencia, etcétera. Pero la competencia que está definida por el educación, formación y experiencia la define el manual de funciones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir reforzando estas dudas. De hecho, aquí ya ustedes hacían comentarios y decían, ok, entendiendo lo que les ha explicado en el taller, dicen, ok, entonces en el manual de funciones del trabajador se le debe explicar cuáles son sus funciones y que él no debe sino conducir y no estar haciendo manejo eléctrico. Exactamente, entonces en ese orden de ideas lo mismo pasa con el SST. Si él tiene una licencia de acuerdo a la 0312, él puede hacer tales actividades y tales no, pero que pueda dentro de todo el sistema de gestión está asociado a una educación, formación y la experiencia, y eso lo define el manual de funciones. Entonces, seguimos trabajando para que nuestros sondeos vayan siendo un poco más acercados al 100%. Ingeniera, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. En el riesgo, ¿qué puedo controlar? A, la probabilidad. B, la consecuencia. C, el peligro. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la probabilidad, un 47%. B, la consecuencia, un 11%. C, el peligro, un 42%, ingeniera. Bueno, seguimos ahí con las duditas, estamos un 50%, eso puede ser asociado al criterio que les mencionaba, cuando estamos en condiciones diferentes a lo que nosotros sí podamos interpretar. Entonces, desde la estructura que vimos hoy, lo que nosotros debemos controlar es el riesgo, ¿sí? En el riesgo es la probabilidad, más no la consecuencia. Y el peligro está asociado a una eliminación porque pues de alguna manera está inherente a la tarea o no, como lo veíamos ahorita. Por ejemplo, aquí de alguna manera ya Deima me decía, hay riesgos que no aplican en la actividad, sin embargo, pues son órdenes que dan. Entonces ahí es donde volvemos al tema legal de por causa o con ocasión. Entonces por eso es tan importante tener bien administrada la estructura, perdón, bien organizada la estructura administrativa, porque eso nos va a permitir reducir esa brecha de cuando alguien salte un procedimiento o cambie la estructura administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir trabajando con esta comunidad para aclarar muchas dudas con respecto a que si se elimina el peligro, que si se controla el peligro. Entonces, vamos 50-50. En este caso, para el ejercicio que vimos, la respuesta correcta es se controla la probabilidad. Ingeniera, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Dice nuestra tercera pregunta, ¿quién responde jurídicamente por documentos, registros subestándar incompletos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, gerente. B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C, A y B son correctas. 15 segundos para dar respuesta. Señora, estamos esperando, ya nos salen los resultados.
A gerente, un 2% de respuesta. B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un 23%. C, A y B son correctas, un 75%. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque en realidad el responsable de todo el sistema de gestión es el gerente, es el empleador, es el dueño del chuzo, por decirlo así. Que la persona que tiene la licencia o el asesor o el líder del sistema de gestión también tiene una responsabilidad. De alguna manera u otra, pues los dos deben responder legalmente, jurídicamente, ante cualquier incumplimiento que se genere del sistema de gestión. Por eso los dos son los que firman los documentos, por eso los dos son los que tienen que responder. Entonces, no solamente es el responsable del sistema de gestión, también es el gerente. Por ejemplo, aquí lo que nos decía Jairo Hernández. En esa empresa, el trabajador debe estar contemplado el programa estratégico de seguridad vial. Claro, entonces ahí hay un marco legal asociado o derivado de esos temas que se puede incluir en esa matriz administrativa, no solamente el 1072, ni la 2346, ni la 1401, sino también toda la normatividad asociada, que eso lo pueden ver también con Andresito en otro de nuestros expertos en todo este tema de seguridad vial. Entonces, es importante que la administración esté asociada a eso. ¿A qué me pide la ley? Yo que tengo que en mis procedimientos, que tengo que mejorar, que tengo que incluir, y sobre eso voy construyendo esa administración. Pero en ningún caso se exonera la responsabilidad. Por tener un responsable del sistema de gestión, el gerente deja de ser responsable, o porque no haya un responsable, porque el gerente esté ahí respondiendo y firmando, no significa que se exonere a la persona que esté respondiendo por el sistema de gestión. Entonces, por eso muy juiciosos a responder los dos por el tema. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están preguntando por la asistencia. Recuerden que con haber diligenciado el ingreso o la inscripción al webinar, ya quedan registrados, entonces no hay que llenar una lista de asistencia adicional. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en una próxima oportunidad. Bonito día. Ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y nos veremos muy prontamente, sí, señora. Bueno, gracias a todos. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia, vive Positiva.